Para quienes han vivido psicosis, ¿cuáles fueron sus peores delirios o alucinaciones? Esto duró un año entero, una caída lenta y constante hacia un abismo de locura total. Abusaba mucho de los estimulantes durante mucho tiempo. Bueno, de cualquier sustancia en realidad, pero siendo como soy y con la manera en que funciona mi mente, los estimulantes me entregaban la sensación más intensa comparado con los demás. Recuerdo ese primer destello de paranoia como si fuera ayer. Estaba limpiando mi antiguo apartamento, porque ya había trasladado casi todo al nuevo. Para ese momento ya había pasado a consumir coca en papel aluminio, y rápidamente subí al crack. Di una calada profunda, como tantas veces antes, y de repente algo hizo clic en mi cabeza. Miré por la ventana y pensé, ¿será un policía lo que veo ahí? Fue como si una voz ajena a mí gritara esa pregunta desde otra dimensión. Un eco que rebotaba sin cesar y que cada vez se hacía más presente. Cada vez que inhalaba, juraba que podía escucharlos, verlos. Empecé a leer historias en las paredes cubiertas de estuco. Veía todos los errores terribles que había cometido en la vida escritos en esos patrones. Todo era una crítica feroz, cada palabra rebosaba odio y desprecio hacia mi estado actual. Los escuchaba cavando túneles a través de las paredes, estaban viniendo por mí sin descanso. Veía Apple Maps y realmente sentía que mostraba una transmisión en vivo de un operativo policial en mi propia casa. Todos mis vecinos estaban involucrados. Si estaban afuera, parecía que portaban armas y se preparaban para atacar. Los árboles me enviaban mensajes, todos de parte de la policía. Veía helicópteros sobrevolando mi edificio, listos para desatar el caos. Estaban justo fuera de la puerta de mi estudio. Esperaban, habían puesto rastreadores en todo. Destruí todos los libros que tenía, desgarré la mayoría de mi ropa. Rompí todos los aparatos electrónicos salvo mi teléfono, y eso ni siquiera es todo, lo recuerdo todo. Me fumaba un par de gramos y acababa en el suelo. Sollozando, suplicando por mi vida a esos policías imaginarios que creía que iban a derribar mi puerta. Y todo esto sucedió como un año y medio antes de que siquiera probara la metanfeta. La situación se agravó cuando empecé a inyectarme esa sustancia. Tengo tantas cosas más que contarles. Empecé a pensar que este tipo, a quien conocía por un ambiente profesional gracias a un amigo y compañero de trabajo, era en realidad un príncipe heredero de Francia. Claro, me convencí de que tenía su propio equipo de seguridad, que además había montado una especie de vigilancia afuera de mi departamento. Yo estaba loca por él, pero un día simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. En mi mente, él me estaba protegiendo al alejarse, y que aún podíamos comunicarnos a través de la policía. Eso implicaba fotógrafos escondidos entre los arbustos, cámaras por todos lados dentro y fuera del departamento, y que cada uno de mis movimientos era observado. Incluso cuando pasé por 2 hospitalizaciones, seguía convencida de todo esto porque sentía que, como una princesa en una misión secreta, debía mantener silencio sobre lo que estaba viviendo. Tengo muchas más cosas que contar si a alguien le interesa. Quiero avisar de entrada que esta historia contiene detalles muy delicados sobre abuso y otro tipo de maltrato. Así que si eres sensible a esos temas, te recomiendo no seguir leyendo porque no quiero causar ningún malestar. Cuando tenía 14 años decidí escapar de casa después de haber vivido toda mi vida. Hasta ese momento, bajo golpes constantes, abusos físicos, psicológicos y de otra índole muy intensos y reiterados. Desde la memoria más lejana que tengo, mis padres descargaban su ira sobre mí. Mi mamá me castigaba despojándome de mi ropa y azotándome con un gancho de metal enderezado. A veces incluso me quemaba con la hornilla de la estufa como una terrible forma de castigo. Y además me sometía a una tortura emocional constante. Mi hermano mayor no solo me lastimaba físicamente, sino que también me forzó contra mi voluntad de manera recurrente, infligiéndome heridas profundas cuando tenía 8 años, al punto de causarme una ruptura en el colon. Imagínate, nunca supe lo que era sentirme verdaderamente seguro. Vivía atrapado en el miedo, la confusión y el dolor. Decidí escaparme cuando cumplí 14 porque sabía que, si no lo hacía, terminaría quitándole la vida a uno de ellos o perdiendo la mía. Aunque estaba desesperado y con pensamientos muy oscuros, no quería que mi historia terminara así, aunque parezca contradictorio decirlo. Para cuando tenía 15 años ya estaba profundamente atrapado en el alcohol, la coca y el éxtasis. No sabía que ese éxtasis que consumía estaba mezclado con metanfeta. La persona que me vendía me lo confesó después de que dejé esas sustancias, pero yo solo le compraba a él y el tipo siempre aseguraba que todo contenía metanfeta.
Además, me movía en ambientes donde los enfrentamientos eran comunes, a veces por elección propia, pero también muchas veces me atacaban sin razón, así que el miedo seguía acompañándome. Un día, después de varias semanas donde pasaba casi todo el tiempo bajo la influencia de sustancias y casi sin descansar, mi paranoia creció tanto que sentí que alguien me acechaba para hacerme daño. Me encerré en mi departamento con un objeto afilado y un arma, y pasé 3 días caminando de un lado a otro, de una ventana a otra, con el arma en la mano, preparado para enfrentar a quienes sentía que amenazaban mi vida. Para mí, todas las personas a mi alrededor se habían vuelto enemigos y las observaba con una vigilancia extrema. Debo aclarar que durante esos 3 días seguí bajo el influjo de la coca y el alcohol, y mi novia de entonces también hacía lo mismo. Ella fue la única persona de la que no sentí miedo. Pasé todo ese tiempo tratando de convencerla de que la amenaza era real y que no estaba perdiendo la razón. Claro que ella no me creía del todo, pero al menos no sentía que yo representara un peligro para ella, porque sabía que no la iba a lastimar. Después, cuando la tormenta interior se calmó un poco, hablamos mucho y me dijo que se mantuvo a mi lado porque sabía que yo me preocupaba más por su seguridad que por la mía, y que ella tenía que quedarse conmigo en el departamento para protegerla. Me confesó que decidió quedarse para cuidarme. Al final de esos 3 días, logró convencerme para que le entregara el arma y así hacer las rondas de seguridad mientras yo descansaba. Cuando finalmente me quedé dormido, pude descansar casi 19 horas seguidas. Al despertar, la paranoia había cedido casi por completo. Supe que nadie me perseguía y las cosas volvieron un poco a la normalidad, al menos por un tiempo. He tenido 2 quiebres profundos en mi vida. El primero ocurrió un año después de que mi hija falleciera. Siento que la culpa y el dolor me atraparon, y era inevitable que en algún momento me rompiera por completo. Todo empezó cuando empecé a escucharla. Ella estaba muy enferma, así que no era el llanto típico de un bebé sano. Después, sentía como si estuviera embarazada otra vez, incluso pensé que mi leche empezaba a brotar de nuevo. Empecé a ver a mi hija en cada bebé que cruzaba mi camino, y después llegaron los pensamientos paranoicos. Me angustiaba la idea de que estaba enterrada pero no estaba muerta, llegaba a dormir en su tumba. Terminé pasando 3 días en un centro de salud mental. No seguí ningún tratamiento después y nunca me ofrecieron terapia de duelo ni acompañamiento psicológico. Esto fue hace 22 años. El segundo quiebre llegó 7 años después, cuando estaba embarazada. Recuerdo escuchar susurros diciéndome que ella no iba a sobrevivir, que yo nunca fui hecha para ser madre. Empecé a ver sombras acercándose hacia mí, y corría para ir a trabajar y evitar que me atraparan. Poco a poco, fui perdiendo la fuerza para salir de mi cuarto. Me encerré 5 días antes de que mi familia llamara a los médicos y a la policía para ayudarme. Me internaron en un hospital psiquiátrico por 9 semanas. No podía ni hablar ni comer bien. Sentía que mi mente se rompía totalmente bajo el peso del duelo y la culpa. Tenía tanto miedo de aceptar que estaba embarazada por si el bebé también moría. Me llevó años de terapia intensa poder recuperarme. Esta vez sí recibí atención especializada para el duelo. Eso cambió mi vida. Me ayudó a darme cuenta de que soy una buena madre, que nunca estuve sola y, sobre todo, que no tuve la culpa de la muerte de mi hija. Cargaba con tanta vergüenza, culpa y dolor que nunca se lo conté a nadie. Te aplasta el alma de maneras que nadie puede imaginar. Esta experiencia cambió por completo la forma en que entiendo el duelo y la salud mental. Tuve un episodio psicótico provocado por el Adderall cuando estaba en la secundaria. Atravesé una ruptura psicológica profunda, sumada a un trauma ligado a mis creencias religiosas. Recuerdo claramente un momento en que parecía escalar por la pared. Mi mamá intentó tranquilizarme sosteniéndome y hasta quiso hacerme un ritual de liberación espiritual, imagínate. En esa crisis, llegué a percibir su rostro transformado en una presencia inquietante reflejada en el picaporte de una puerta. Su expresión se volvió irreconocible. Cada arruga se profundizaba y oscurecía, su piel parecía quebrarse en una palidez fantasmal, una imagen que permanece grabada en mi memoria. Estaba convencido de que el rapto estaba por ocurrir en cualquier instante, así que comencé a guardar comida bajo mi cama. Pensaba que si mi familia no era llevada al cielo y quedábamos confinados en mi habitación, al menos tendríamos provisiones para sobrevivir. Ese tipo de ideas obsesivas han estado conmigo por mucho tiempo. Además, padezco trastorno obsesivo-compulsivo, lo que hace difícil discernir cuándo un pensamiento es solo intrusivo o cuando se aleja peligrosamente de la realidad, como sucedía en esos episodios. Por ejemplo, hubo un día muy particular, un 20 de abril que coincidió con Domingo de Resurrección. Ese día fumé hierba y omití mis oraciones habituales.
Poco después, el Papa falleció, y quedé convencido de que su partida era el resultado de todos esos pecados que yo y el mundo acumulamos esa jornada. Estas experiencias han dejado una marca profunda en mi manera de entender el mundo y me han hecho enfrentar pensamientos muy difíciles en ese límite difuso entre la realidad y una mente condicionada por la ansiedad y la enfermedad. Sufrí de un trastorno delirante y psicosis. Tenía una relación imaginaria con una mujer llamada Elebei. Creía que ella me enviaba mensajes y correos electrónicos. Lo triste es que las respuestas que yo enviaba a esos mensajes imaginarios sí existían, pero las estaba mandando a colegas, amigos e incluso a algunos de mis estudiantes. Uno de mis estudiantes decidió responder fingiendo ser Elebei, y así terminamos teniendo una relación que duró un año. Durante ese tiempo, yo alternaba entre pensar que realmente estaba con Elebei y darme cuenta de quién era en realidad. Al final, alguien se quejó por recibir mensajes extraños de mi parte y la universidad empezó a investigar todo lo que había enviado. No supe que Elebei no era real hasta que me pusieron antipsicóticos. Perdí mi carrera y mi matrimonio por todo esto. Han pasado un par de años desde la última vez que realmente enfrenté esto, pero alrededor del 2020 presencié algo que me marcó profundamente, especialmente en medio de un momento realmente complicado en mi vida. Solo con haber visto eso, y sumado a un estrés abrumador, terminé cayendo en un episodio de psicosis. Cada vez que cerraba los ojos, esas imágenes irrumpían sin control, y poco a poco comencé a sentir que mi mente estaba a punto de estallar, o que algo interno se desplomaría igual que lo que había presenciado. Hubo instantes en los que el miedo me paralizaba. Me alejaba de todo, me acurrucaba, me sujetaba la cabeza como si eso pudiera impedir que mi mundo se desmoronara, y lloraba porque el terror me sobrepasaba. Incluso estando en casa de un amigo podía mantener cierta calma, pero de repente no lograba concentrarme en la conversación porque mi mente no dejaba de gritar que aquello amenazaba con romperme por dentro en cualquier momento. Me angustiaba pensar en cómo reaccionarían mis amigos al verme así, y deseaba evitarlo a toda costa. Además, la paranoia se apoderó de mí. Empecé a albergar sospechas sobre mi propia familia, creyendo que podrían querer hacerme daño y arruinar mi existencia, por lo que durante ese tiempo perdí la confianza en ellos. También dejé de reconocer mi reflejo. Para mí, solo era un desconocido. Hasta cubrí el espejo del baño con una sábana para no enfrentar esa imagen. Por esta crisis tuve que pasar un par de semanas internado. La verdad, esa estadía no resultó tan reparadora, ni tampoco lo fue la terapia que continué después. Pero desde entonces he puesto mucho empeño en trabajar sobre mí mismo para salir de ese oscuro estado. Los episodios más fuertes para mí suelen presentarse cuando camino solo por algún lugar. Ahí voy, tranquilo, y de repente empiezo a notar gente asomándose desde detrás de carros, botes de basura, esquinas, lo que sea, observándome. Lo peor es que si desvío la mirada, ellos se acercan, y muchas veces tienen formas terriblemente deformes, casi inhumanas. Si me quedo sin mirar mucho tiempo, puedo sentir y escuchar cómo corren hacia mí a toda velocidad. Incluso casi logro verlo desde su punto de vista, como si fuera una cacería donde yo soy la presa. La diferencia es que este cazador puede teletransportarse y parece disfrutar asustándome. Cuando mi salud mental está en su peor momento, suelo tener alucinaciones en la visión periférica, como si viera cadáveres o extremidades desprendidas. Por ejemplo, puedo pensar que hay una mano en el suelo del metro y tengo que mirar 2 veces para darme cuenta de que no hay nada ahí. A veces, caminando por la acera, veo cuerpos colgando en los árboles. Es realmente espantoso, porque aunque normalmente logro darme cuenta de que estoy alucinando, la sensación de pánico primitivo e inmediato sigue siendo igual de intensa. Y no siempre es fácil calmarme después de eso, lleva un buen rato. Creo que nunca le he contado esto a nadie porque me invade una profunda vergüenza cada vez que rememoro esos momentos. En aquel entonces atravesaba una depresión intensa, producto de un desgaste mental extremo nacido de un TDAH sin tratar y un trastorno por duelo prolongado. Me hospedaba en la casa de unos conocidos que vivían en una ocupación, después de haber tenido que dejar mi hogar tras una discusión. Tenía una empresa propia al borde del colapso. La mayoría de mis amigos se habían distanciado y estaba a la espera de atención especializada en salud mental. Al salir a la calle, percibía que todas las personas que me rodeaban se convertían en figuras grotescas, casi monstruosas, con rasgos que reflejaban una enfermedad invisible. Sus rostros aparecían marcados por profundas arrugas, sus narices desproporcionadas y sus bocas desmedidas. Parecían sucios, con una respiración dificultosa, tosiendo y carraspeando de manera constante. Dejé de mirar sus caras y solo bajaba la vista al suelo.
aunque su presencia se sentía igualmente cercana en sus sonidos. En un instante, al mirarme al espejo no reconocí mi propio rostro. En su lugar, vi la imagen de mi padre. Él había partido cuando yo tenía 13 años, víctima de un tumor cerebral. Mi reflejo era aquel rostro pálido y fragilizado, con mejillas hundidas y ojos carentes de vida. Fue la experiencia más aterradora que he vivido, pues pensé que me había perdido en la locura profunda. Me convencí de que mi mente se deshacía desde adentro y que no quedaba esperanza para mí. Ese periodo de mi existencia quedó envuelto en una bruma espesa. Apenas recuerdo cómo logré salir de ese abismo, pero con el tiempo encontré apoyo y ayuda. Ahora puedo mirarme al espejo de nuevo, aunque me llevó mucho tiempo llegar a ese punto y aquella imagen quedó grabada para siempre en mi memoria. Tomé Adderall durante mucho tiempo, eso ya debería explicar bastante. Empecé a viajar astralmente dentro de mi propia imaginación, como si realmente estuviera viviendo todo lo que imaginaba. A eso súmale la paranoia que me causaba el Adderall, y básicamente era como si estuviera atrapado en mis peores pesadillas, pero despierto. No me malinterpreten, hubo muchísimas cosas increíbles que pude sentir, vivir y experimentar gracias a eso, pero las pesadillas eran terribles, de verdad. Imagínate que tu amigo imaginario te dice que no vales nada, que tienes gusanos gigantes dentro de ti mientras sigues con vida, que ratas te estallan por dentro, que demonios te observan fijamente a centímetros, solo esperando el momento. La cosa se volvió realmente intensa. Hace muchos años, cuando era bastante arrogante, probé por primera vez el Delta 8. Me excedí y tomé una cantidad desmesurada. No sentí nada durante 3 horas y, resignada, traté de ir a dormir. De repente, me golpeó con una intensidad abrumadora. Pasé de estar completamente sobria a sentir mi cuerpo paralizado, convencida de que mi mente era como un celular navegando entre aplicaciones. En ese momento comprendí que, al haber descubierto el secreto del universo, ellos me estaban buscando. Eran extraterrestres, como el jefe de la película Lilo y Stitch. Mi esposo formaba parte de todo eso y no era una persona real. De pronto, un portazo resonó afuera y supe que ellos estaban ahí. No podía hablar ni moverme. Si hacía ruido, mi esposo se despertaría y todo se terminaría. Entonces, empecé a devolver la comida mientras estaba acostada boca arriba. Me atraganté con mi propio malestar y, por suerte, eso despertó a mi esposo. Perdí el conocimiento. En algún momento, él logró llevarme a la ducha, logró despejar un poco mis vías para que pudiera respirar y me limpió. Yo seguía inconsciente, pero no dejaba de expulsar el contenido de mi estómago. Él no sabía qué hacer y, además, estaba bajo efectos de sustancias, así que hizo lo que creyó correcto. Llevó nuestro televisor y la consola Xbox al baño. Me dejó en la tina y se puso a jugar mientras yo despertaba hasta las 4 de la tarde del día siguiente. No podía enfocar bien la vista, estaba completamente incapaz de controlar mis funciones y me tuvo que cargar por 2 días. No teníamos seguro médico, así que evitó ir a emergencias para no pasar por la vergüenza, pero bueno, sobreviví. Hasta hoy, no puedo fumar ni quedarme en la cama con los ojos abiertos demasiado tiempo sin que me inunde el miedo de que pueda volver a ocurrir. La psicosis posparto me sacudió por completo. Ni siquiera sabía que existía algo así. Trajo a la superficie traumas de mi infancia y los distorsionó tanto que, hasta años después, no entendía cómo estaban conectados. Crecí en una secta que estaba llena de propaganda apocalíptica, con cosas violentas y aterradoras que ningún niño debería creer que son reales y que realmente van a suceder. Cuando tuve a mi hijo, perdí completamente la razón, convencida de que el mundo se estaba acabando, que los zombies venían por nosotros y que la única forma de salvar a mi bebé era quedarme en el techo o, incluso, entregarlo al sistema de adopción para que el gobierno tuviera la responsabilidad de cuidarlo. Recordar todo aquello me horroriza. Mi hijo estaba bien, no sufrió ningún daño, pero yo apenas sobreviví, porque casi no comía y además tuve una hemorragia grave. Hasta hoy debo estar atenta a ciertas señales que anteceden una psicosis, aunque nunca volví a tener psicosis posparto. Pero esa experiencia me ayudó a reconocer la depresión posparto en varias mujeres antes de que nadie más se diera cuenta. Casi salto por la ventana del 4º piso diciendo que quería vivir la verdadera caída libre. 3 compañeros intentaban detenerme, pero yo no lograba entender qué implicaba realmente el riesgo de la muerte o la lesión. Era como si el dolor me resultara desconocido, y no alcanzaba a concebir que algo así pudiera ocurrirme a mí. Entonces llegó otro compañero, fue a la cafetería de la escuela, consiguió mi dulce favorito y logró apartarme de la ventana. Me prometió que si bajaba me daría uno, y que si esperaba hasta el día siguiente me ofrecería un segundo al final de la jornada. Acepté.
De algún modo, la promesa de un Kit Kat pesaba más que el peligro de perder mi vida, quedar marcado para siempre o acabar con heridas irreparables. Ese día, 3 de mis compañeros me acompañaron hasta mi casa, cuidando que no cruzara directamente hacia el tráfico, y hablaron con mis padres para contarles lo ocurrido. Nadie informó a los maestros ni a la administración de la escuela. Y la verdad es que no sé bien por qué. Todo esto sucedió en el último año de secundaria. Cuando teníamos entre 16 y 18 años y casi siempre estábamos sin vigilancia en el colegio, por eso ningún adulto se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Por cierto, casi no recuerdo nada. Fue hasta que regresé a clase que mis compañeros me relataron lo sucedido. Cuando me mudé sola a los 17 años, escapando de una familia que me lastimaba, empecé a escuchar perros royendo en mi casa. Nunca vi ni a los perros ni a los huesos, y no entendía bien por qué sabía que ese sonido provenía de perros masticando huesos, simplemente lo sabía. Los escuchaba en la sala y en una habitación adicional. Siempre estaban en esos 2 cuartos, nunca en la cocina, ni en mi habitación, ni en el baño. Al principio, solo los oía de noche, y por alguna razón, eso no me llenaba de miedo. Sí me ponía nerviosa, pero miedo no sentía. Después comenzaron a escucharse también durante el día. Estaban afuera durante el día y adentro en la noche. Y eso, la verdad, me aterraba mucho. Recuerdo que un día al mediodía los escuché y miré por todas las ventanas sin ver nada. Estaban ahí, eran muchos más que antes, gruñían, jadeaban, mordían y crujían huesos enormes. No sé cómo sabía que los huesos eran gigantes, simplemente lo sabía. Me escondí bajo las mantas y me estuve temblando por lo que parecieron horas, hasta que dejaron de masticar. Esa noche entraron a la casa y continuaron royendo sin parar. No me preocupé demasiado por esos perros hasta ese momento. Cuando no pude encontrarlos afuera, pensé que debería contarle a mi médico. Él quiso que comenzara con antipsicóticos, pero yo sentía que probablemente esos perros no eran más que una manifestación de mi mente, y si sí existieran, yo sola podía lidiar con eso. Si eran reales, entonces no necesitaba esos medicamentos. De algún modo, me dejó irme a casa ese día sin darme medicación ni internarme. Creo que fue porque nunca le miento. Me conoce desde que nací prácticamente, y yo sabía que esos perros seguramente no existían. Era raro, porque cuando los oía masticando estaba completamente convencida de que eran reales, tanto que llegué a mandarle mensajes al encargado del edificio varias veces. Pero cuando no escuchaba nada, estaba casi segura de que no eran reales. Me pidió que regresara de inmediato si los perros hacían otro tipo de ruido, como ladridos o gruñidos, o si escuchaba voces humanas en vez de perros, o si llegaba a verlos o sentirlos, o cualquier cosa más que solo escuchar perros royendo huesos, y le prometí que lo haría. Unos 2 años antes, cuando me habían internado casi por intentar quitarme la vida, fui demasiado honesta con él y por eso me enviaron a un hospital psiquiátrico. Así que ahora creo que fue justamente esa brutal honestidad lo que me salvó de volver a internarme cuando le hablé de los perros. He pasado por episodios de depresión psicótica en varias ocasiones, y en esos momentos estaba completamente convencido de que mi cerebro se estaba pudriendo y estaba lleno de gusanos. Sentía un olor insoportable, como a carne podrida, que me abrumaba por completo. Además, tenía la sensación horripilante de que esos gusanos se movían y retorcían dentro de mi cabeza. La psicosis afectaba mi mente de tal forma que parecía que mi cerebro se estaba apagando porque estaba siendo consumido desde adentro. La verdad, es algo realmente espeluznante. Hace años atravesé una crisis mental provocada por la carga familiar, algunos traumas profundos y, como si fuera poco, un insomnio persistente. Llegué a convencerme de que en realidad ya no estaba vivo. No lograba distinguir con claridad los rostros de quienes me rodeaban. Todo parecía difuso, como si estuviera atrapado en una bruma constante. Me sentía tan extraviado que esperaba que en cualquier instante la parca viniera a buscarme, mientras sentía que poco a poco me convertía en una sombra olvidada. Dejé de alimentar mi cuerpo por completo, limitándome a tomar pequeños sorbos de agua. Pasó una semana entera en aquel estado, aferrado a la convicción de mi propia ausencia, hasta que un pensamiento inesperado irrumpió. Estoy pálido, pero no me estoy descomponiendo. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda en el hospital y dar inicio a un tratamiento. Jamás olvidaré lo vívido y palpable que se sentía todo aquel sufrimiento en mi interior en esos días oscuros. Una noche, mientras dormía, me desperté y vi que había personas paradas en mi cuarto, simplemente observándome. Les pregunté quiénes eran y qué hacían ahí, pero solo me sonreían sin decir ni una palabra. Algo aún más extraño me pasó después. Vi que del desagüe de mi bañera empezaron a salir pajaritos, uno por uno.
Llamé a mi mamá para que lo viera y le pregunté cómo era siquiera posible algo así. Al final terminé siendo internado por un episodio de crisis mental. Lo bueno es que no vi nada realmente aterrador. Cuando me enfermo, ya sea de gripe o resfriado, a veces experimento psicosis, y llega a un punto en que tengo que atarme a la cama para no meterme en problemas cuando siento que está por comenzar. Es complicado explicar lo que pasa, pero siempre es la misma experiencia. Tengo una alucinación donde algo completamente común de repente se siente enorme, como si se estuviera multiplicando sin parar. Da la sensación de que en cualquier momento eso va a crecer tanto que llenará todo el universo, y que todos morirán. Y lo peor es que siento que es culpa mía. Cuando esto sucede, siento que estoy teniendo un ataque de pánico, porque la crisis parece desesperada. No puedo pensar con claridad, solo hay miedo. Una vez sentí que los rollos de papel higiénico estaban llenando todo el espacio de mi cuarto, así que salí corriendo al balcón y empecé a tirarlos, pero nunca disminuían. Me da tanto miedo cuando pasa que estoy dispuesto a hacer lo que sea para que esa sensación horrible desaparezca.